Bueno, se trata de hacer las curvas características de una turbina Francis. Usualmente esas curvas características no se presentan como en las bombas poniendo el caudal y la carga. No. Ahí se usan valores unitarios. Ahí yo explico muy brevemente eso ahí, en el sentido que se refiere toda la información a una turbina eh, que tiene un diámetro de 1 metro y una carga total neta de 1 metro. Eso es con el propósito de poder manejar con más facilidad los cambios de carga con la variación de la superficie libre de la presa. Y también, bueno, porque la cosa no es ahí tan inmediata, en el sentido que si tú varías la carga, entonces eso va a variar inmediatamente la velocidad de giro de la turbina. Y eso es inaceptable porque eso está accionando a un generador eléctrico que tiene que tener una velocidad fija para un número de polos pares, ¿no? Un número par de polos que producen energía, en el caso de Venezuela, a 60 ciclos por segundo, 60 Hz. Entonces, bueno, es una maniobra ahí que hay que hacer para que las cosas ahí se ajusten gradualmente. En las turbinas hidráulicas no se puede estar pegando brillo. No, bueno, lo digo en el sentido de que una turbina a gas, por ejemplo, eso es inmediato, ¿no? Pero esto no es una turbina a gas. Entonces, pues, hay que hacerlo con calmita. Y yo le asigné a un grupo la, la curva característica unitaria de la potencia y respecto de la velocidad de giro unitario. Y a otro grupo la de 5, puse 5 y 5. No sé si están todos adscritos todavía a la asignatura, no sé, pero yo lo puse así para que no quede nadie fuera, no vaya a ser que alguien no, bueno, busque terminar esto, presentar esto aquí y entonces después hacer, qué sé yo, un examen de reparación, no sé. Esas cosas se presentan a veces, ¿no? Es raro, pero puede ser. Entonces, yo por eso le envío a todo el mundo la información. Bien, y caramba, yo les puse a ustedes la información tal cual como estaba en el material que yo había guardado, y eso es de hace 40 años. Eh, yo lo conseguí de casualidad porque no sé qué pasó con ese material que yo tenía de las prácticas que yo hice hace más de 40 años. Y lo que conseguí eso, de pronto yo no sé en qué estado está eso en relación, perdón, no recuerdo, pero me voy a recordar hace 40 años. Si hay desajuste ahí, porque es frecuente eso en ese tipo de prácticas, ¿no? Que se hacen unas mediciones, incluso resulta que son un poco exageradas y tal. Eso puede ocurrir ahí. Entonces, yo les estoy pidiendo que eh, las curvas y las rectas correspondientes a la apertura de paletas, bueno, no dicho, a la apertura de las paletas del distribuidor, eh, mm, que eso es una línea recta. Y entonces ahí le aplican el, el ajuste de los mínimos cuadrados para una recta. La, la potencia es una curva parabólica, entonces se puede ajustar también por los mínimos cuadrados, pero el ajuste para la parábola. Y las otras, pues, son unos ajustes, bueno, que tienen que hacerse con una matriz.
que ahí están variando X y Y. En el caso de lo que les tocó la, la curva de carga unitaria contra la velocidad de giro unitaria. Por lo que ustedes me dijeron, no han visto esto como... Una pregunta. ¿Quién es? La apertura de los álabes la expresamos como sale en la guía. No. Háganlo 0,25, 0,50, 0,75 y 1. Porque Ok. es más práctico así para lo que están haciendo. Sí. Lo que pasa es que yo copié exactamente lo que tenía, ¿no? Entonces, después que lo había terminado, me di cuenta que había que arreglar un poquito para que ustedes se lo hicieran más fácil. Pero no me dio tiempo, ¿no? Bueno, tengo que revisar a ver si yo tengo eso por ahí que lo pueda hacer rápido. Mm, mm, Muy bien, eso es una práctica bastante completa. Había que, bueno, hacerla, pues, físicamente, ¿no? Porque ahí aprenden ustedes cómo es que se manejan estas cosas. Bueno, pero ahorita estamos en este proceso en que estamos y la idea es recomponer lo que se puede hacer en estos momentos con la máquina de laboratorio. Y repito, para mí fue una sorpresa impresionante. Cuando yo estaba ahí, no era así. Y bueno, yo era instructor y profesor asistente después en que hacía las prácticas de máquina. Pero eso fue hace 40 y pico de años. ¿No? Después yo me cambié de dedicación, después yo daba la teoría y la práctica la hacía otro profesor, no me recuerdo quién. Y después pues yo no me cambié de dedicación, entonces yo estaba lejos de eso. Pues. Pero bueno, vamos entonces, eh, eh, ¿cuál era la pregunta tuya? El que sí tenía preguntas. Mi Profe, pregunta. Ajá, sí, no, que hable Jairo primero, porque ok. Mi pregunta era lo de cómo expresar la apertura, pero ya la Ok, respondió. está bien. Ajá. profe, Sí, ¿quién es? mi pregunta es, yo creo que en el archivo no aparece la fecha de entrega, entonces, Sí, es importante. Yo no la puse por escrito porque quería acordarla con ustedes, ¿no? A mí me parece bien el lunes próximo, ¿le parece? sí, sin problema. Ok. Sí. Sí, como estamos finalizando el semestre y tal, ¿no? Y con esto, esta es la tercera evaluación que hacemos y es suficiente con eso, ¿no? Vale 20% del total de la nota, lo que la calificación que obtengo en la práctica que les estoy enviando. Y tú eres Ernesto, ¿cómo es que Ernesto qué es eso? Ernesto Rojas. Ernesto Rojas no está. Sí estoy, profe. Así está. ¿Y tú tienes alguna pregunta que hacer sobre la práctica? No, yo creo que tenía la misma duda de la duda de Jairo de cómo expresar la apertura de los álabes, pero es cuestión de releer la práctica con calma y empezar a hacer cualquier duda, se la Mira, preguntaremos. ahí hay que hablar el lenguaje de turomaquia. Eso no son los árabes. No se puede decir así porque ¿qué? Pues, ese es los árabes del distribuidor. O simplemente, para no hablar mucho, el distribuidor. La posición de los árabes del distribuidor. Este, yo me acuerdo que cuando yo hacía esas prácticas, creo, había que tener mucho cuidado con las revoluciones altas, a 1700, no se puede embalar a turbina.
Entonces yo creo que yo empezaba por ahí, fijaba eso y entonces hacía todas las aperturas girando a 1700 y me iba a ir rápidamente. Pero después vi que para los cálculos es mejor, o mejor dicho, para tomar los datos, que eran más estables, si se hacían fijando el ángulo de la paleta del fluido. Es mejor porque fija eso ahí, porque para que queden todas después con la apertura igual es muy difícil. Entonces mejor fijar eso ahí y dejarlo único. Entonces variar con la carga ¿cómo se llama esto? Variar con la carga la velocidad. Así es. Y bueno, pero hay que jugar con eso, ¿no? A veces es bajándole el torque y otras veces sí, poniéndole el peso al brazo del torque, ¿no? Pero tengo tiempo que no hago eso, pues tengo que ver cómo es eso ahí y eso lo vamos a tratar de arreglar. Por lo menos esa máquina yo sé que ahí se puede hacer dos prácticas. La práctica de la turbina y una práctica de una bomba. La bomba que acciona, que mueve el agua en el circuito pues, de la prueba. Bueno, entonces vamos ahora a... ajá. Yo lo vamos a poner aquí... aquí compartir. Ok, ahí va. Entonces vamos acá. Compartir y vamos aquí. Creo que estoy aquí correcto. Entonces, bueno, pues que yo podía haber hablado eso con esto aquí en la mano, ¿no? Yo me refiero a esto. Yo fijaba los 1700 ahí y entonces después comenzaba a bajar la velocidad con más tranquilidad. Pero aquí hay que estar muy atento. Entonces, hacía esto así. Pero eso traía inconveniente que los estudiantes después se confunden un poco. Porque las curvas es mejor hacerlas. Por ejemplo, aquí se fija esta apertura, empezando de la más alta, ¿no? Apertura full. Entonces voy a 1700, apertura completa a 1500, a 1000, ¿cómo es la otra? 1100, 1100, no, 1300, 1100. Y entonces hacer la corrida con la apertura de paleta, fíjense. Y eso lo recomiendo para hacer los cálculos, ¿saben? Que fijen primero aquí 1 y entonces sacan todos los valores para uno, pero lo que pasa es que ahí uno se puede equivocar. Ese es el problema de eso. Se puede equivocar. Entonces, toma esto y pones esto seguido todo. Entonces aquí va a ser 1500, 1700, 1500, 1300, 1100 y 900. Entonces, es más fácil para hacer los cálculos ¿cómo se llama esto? En la hoja de cálculo. Oye, los cálculos, esa hoja de cálculo a mí no me gusta. Es como muy primitiva, o sea, las cosas para hacerlas ahí. Es mi impresión. Bueno, entonces tenemos esto. Esto se lo envié a usted. Y la otra cosa que les envié es esto que está acá. Podemos aquí pasar rápidamente, ¿no? En una introducción, qué es lo que se hace con esto, en el caso de la turbina Francis. Y el objetivo es obtener la curva característica, ¿no? Un grupo es para está basada, busca variar el caudal en función de la caudal unitario, y por eso tiene el subíndice 1,1. Eso en función de la velocidad unitaria, y no la tengo aquí. En función de la velocidad unitaria, no la tengo. No puede ser. No, aquí está.
velocidad unitaria. Aquí está. Y después la potencia unitaria en función de la velocidad unitaria. Así que se hace eso. De esta manera es muy práctico cuando cambia la altura o cuando cambia la carga, pues, ¿no? O cuando tiene que cambiar la potencia, porque han cambiado otros parámetros para que esté a potencia fija y a una velocidad fija. Depende de qué es lo que se quiere hacer, pero en todo caso yo le puse las dos curvas características que se emplean. Un grupo hace uno y otro grupo hace otro. Y aquí está, bueno, esta es una nomenclatura para esta práctica. Ya ustedes la vieron en la teoría. Estos son los coeficientes que ustedes ya conocen del análisis dimensional. Lo vimos en el capítulo 3. Este es el coeficiente de conversión de energía en general, ¿no? Pero particularmente para las turbinas hidráulicas o para las máquinas hidráulicas se suele llamar coeficiente de carga. También, o sea, se usa uno u otro. En cambio, en las turbomáquinas térmicas se usa exclusivamente el coeficiente de conversión de energía. Ahora sirve para los dos, por supuesto. Coeficiente de flujo es este. Pero aquí me faltó, aquí está psi y aquí me faltó poner phi. Bien, bueno, me pasó, pues, no se equivoca. Tengo que poner phi aquí. Phi igual esto que tengo. Ese es el coeficiente que vimos en el capítulo 3. Y este es el coeficiente de potencia. Uso la pi mayúscula para no confundirla con el número pi, porque se usa siempre en esa minúscula. Aquí, ok, aquí está, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que estoy buscando. Estos son los valores unitarios. Esto queda así cuando se iguala esto. Se iguala esto y el valor que corresponde a velocidad de giro unitaria es H1, entonces no aparece. Y fíjense, aquí está. Iguala esto a otro, pero lo iguala acá y pones G por H igual a 1 y aquí D al cuadrado igual a 1, entonces da 1 y 1 y aquí da la velocidad unitaria correspondiente. Claro, uno puede poner aquí omega es 1, 1, pero eso no conviene porque esto lo manejan ingenieros del campo, ¿no? Y entonces la gente entiende más fácil, reacciona más rápido si se le pone revoluciones por minuto, RPM. Entonces, digamos, esa es una manera de ajustarse, vamos a decir, si valga la palabra, ergonómicamente, pues de acuerdo al tamaño del ser humano, a sus características. Entonces se quita esto aquí, porque esto para los cálculos es lo más cómodo, para calcular. Pero para operar es más práctico la velocidad de giro de la máquina en revoluciones por minuto. Y entonces, bueno, de esa igualdad se despeja n sub 1, 1 y se obtiene esto. Se despeja haciendo la misma igualdad acá para el coeficiente de flujo. Bueno, se hace lo mismo y de ahí se despeja el coeficiente de flujo unitario, habiendo igualado, en este caso, de este lado, el mismo cociente que está aquí, pero de este lado todo, y ahí iguala H igual a 1 y D igual a 1, entonces se despeja esto. Ok. Y aquí igual. ¿Qué pasó aquí? Aquí pasó algo. Aquí pasó algo. Porque la letra no es cursiva. Entonces, sabe que en todas las universidades del planeta, o sea, cuando digo todas, es todas. Universidad que no haga eso, no sabe en qué planeta vive. Se usa siempre lo que se llama el Times, la fuente, es Times New Roman, esta que está aquí, siempre.
la- ahora yo cuando he trabajado afuera, pues no uso esta fuente, pues lo uso en la universidad. Pero fuera de la universidad, en cuestión de trabajo, pues depende, a veces se usa ¿cómo que se llama? Otra que era una fuente que surgió con la IBM, ¿cómo que se llama? Bueno, no me recuerdo, pero es la más común en cuestiones de negocio. eh, La área del profe. Arial, eso es. Esa es la más común en cuestiones de negocio, porque es muy simple, muy sencilla, muy nítida, y los que no lo crean, acá también lo quito. Sí, señor. Bueno, ya eso hoy en día cuenta menos, porque se usa más eh, la información por vía electrónica y tal, entonces se imprime menos papel. Las características unitarias, bueno, ya y ¿qué estoy diciendo aquí? No, es que aquí hay algo ahí, eso como que iba más. Sí, claro, estoy aquí. Es que tiene que ser un poco la carrera. Valores unitarios variables, no era necesario poner esto aquí, como una subsección. Esto se puede poner a continuación y ponerlo como un párrafo. Bueno, pruebas de laboratorio. Entonces, las pruebas de laboratorio, es lo que estoy diciendo, hay que trabajar con el peso en el torque, porque se le está aplicando a esto a una cierta velocidad de giro para que se saca la potencia. Y entonces, bueno, determinamos dos cosas, pues, ¿no? Esta curva, que es la curva de la turbina, pues, la turbina hidráulica. Aquí esto varía, la potencia varía como una parábola. Esto no me salió tan parábola, pero bueno, la carrera. Y, y bien, las curvas estas que están aquí adentro, que son las colinas, se llaman las colinas de rendimiento, pues, así las llaman. Y estas son las colinas de rendimiento pero, para la misma turbina, pero expresadas en las curvas correspondientes al caudal, este, respecto de la velocidad unitaria de flujo. Y bueno, entonces los primeros de la lista tienen los 5 primeros y los 5 siguientes tienen esto. O sea, cada quien hace esa. No es para que hagan las dos, cada quien, no se pongan eso porque eso tarda un poquito. Cada quien está bueno, si por curiosidad lo quieren hacer, pues magnífico. Pero lo que me entrega uno es esto y nosotros esto que tenemos. Esta es la tabla que yo ponía para que los estudiantes llenaran ahí y tal. Eso de antes, pues, ¿no? Ahorita puede ponerse como ejemplo. Y el informe dice que la curva característica de potencia unitaria, no, yo me equivoqué aquí, a que sub 1,1 no es de punto sub 1,1, aquí me equivoqué, anoten eso ahí, de punto sub 1,1, hay que corregir ahí. Y yo le comunico por chat a todos los estudiantes. Van a hacer la curva característica. Uno hace de punto sub 1,1 y el otro hace ¿cómo es? La del caudal. Entonces, después de que están hechas esas curvas, van a evaluar acá el punto de máxima eficiencia, ese que está ahí, que no lo conocemos, no sabemos cuál es. Entonces, al hacer la curva, en el laboratorio se sabe, es este que está aquí. Se identifica. Entonces, ese es el punto de máxima eficiencia, o sea que es el punto de diseño de la máquina, ese que está ahí. Eso se diseñó así, por lo general coincide, pero no siempre. Pero en todo caso, se busca que la turbina funcione aquí, mayormente. Porque va a producir más potencia consumiendo menos agua. Esa es la idea. Pero pasa lo siguiente, y es que el punto de máximo rendimiento, la velocidad unitaria correspondiente, cuando se traduce eso en velocidad de giro, de pronto no
no coincide, porque es muy difícil que coincida, con la velocidad sincrónica correspondiente a 60 ciclos en esta zona que está aquí. Entonces ustedes van a buscar mediante ensayo de error, cuál es el punto más cercano a este, ahí, o a los que le tocó el punto más cercano aquí en el medio, donde va a dar la eficiencia, el punto de máxima eficiencia, el punto con máxima eficiencia más cercano a este, al cual le corresponda una velocidad unitaria de la cual se deduce la velocidad de giro de la máquina a 60 ciclos, aquí. Entonces hay que ahí ensayar con el número de polos. Tiene que ser un número par de polos para que sea la velocidad sincrónica 60 ciclos. Estas son las cosas que aquí hay que manejar conjuntamente con conceptos de electricidad. Pues. Pero, atención, estamos manejando a caramba. ¿Dónde estoy? Ahora se me perdió decir. Ah, pues. Aquí está, pues. Ah, eh, esto es típico, las máquinas se manejan conjuntamente con máquinas eléctricas, ¿cierto? La mayoría de las veces. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene que dominar un mínimo de electricidad, pues. Así es sencillo. Pero es mucho más fácil para nosotros, los ingenieros mecánicos, dominar la parte eléctrica, que si los circuitos, la intensidad corriente, o el voltaje y todas esas cosas, ¿no? Un circuito y tal, todo eso. Eso uno lo puede manejar más fácil que ellos manejen la parte hidráulica, porque la parte hidráulica, bueno, no es tan inmediata. Ustedes se habrán visto. Pues. O sea, ya después que tú has visto el curso, como hemos hecho nosotros acá, ya esto está en el último capítulo del curso, ¿no? Bueno, no está en el último capítulo, está en el último capítulo del libro, pero en el programa está en el último capítulo. Pero todo esto, ese último capítulo se va a ver a lo largo del curso con las prácticas laboratorias. O sea que el capítulo 7 es prácticamente un apoyo de las prácticas de laboratorio, pero metodológicamente corresponde al final del libro, porque es consecuencia de todo lo que se dio antes. Sí, así es la cosa. Y aquí, velocidad específica y después determinar la velocidad de giro sincrónica n más cercana al punto de máxima eficiencia correspondiente a una frecuencia de 60 ciclos para un número par mínimo, ¿sí? Porque hay muchos números, pero va a buscar el mínimo número de polos. Te vas a ir con, no, yo lo puedo hacer en 94, bueno, y porque no lo hiciste en 92 y quedaba ahí cerca, porque, ¿cómo lo digo? A menor número de polos, mayor velocidad de la máquina y la máquina es más pequeña. Claro, estamos hablando aquí de una máquina, depende del tamaño de la máquina. La máquina, la turbina de Willy, por ejemplo, si no me recuerdo, se estaban como 80 y pico. En la revolución estaban 80, algunos, 80 y algo, 82. Esa es la velocidad de giro. O sea, muy lenta, quiero decir. Pero ¿por qué son lentas? Vamos a ver cómo está la ingeniería mecánica aquí. Yo le pregunto, ¿por qué cree usted que la velocidad ahí es lenta? Para evitar un desbalance debido a vibración rotacional. Sí, tiene que ver con la vibración. Sí, necesariamente. O sea, esas máquinas tienen una masa muy grande, caramba, y una vibración ahí, eso es brutal. ¿Entiendes? Ustedes deben haber visto por ahí fotos en noticias que
Una vibración en una máquina de esta se puede pues, llevar por delante a la represa, ¿sabes? ¿No han visto fotos de eso? No, profe. Yo no. No, profe. Bueno, cuando aquí hubo el problema con las turbinas creo que fue de Gulli, pasó algo ahí, pues, ¿no? Creo que fue con una crecida del río Caroní, algo de eso, por ahí, pues. Entonces, caramba, empezaron a especular de que había ocurrido algo ahí, tal, y la prensa diciendo cosas ahí, ¿sabes? Y entonces hubo alguien que publicó aquí en Venezuela una fotografía de una inmensa represa, en la cual, bueno, la, las turbinas habían salido de madre, porque habían salido donde estaba. Esa dicha regaba uno por aquí, el otro por allá, y hay un desastre. Pero yo cuando la vi, yo me asusté, caramba, pues son gules, no puede ser. Porque estamos fritos. Pues me quedé viendo, no, ese no es gules. Ya yo había visto esa foto antes. Eso pasó hace, hace como 15 años, algo así por ahí, en una represa muy grande de Rusia. Sí, eso pasó en Rusia. Eso comenzó a vibrar, ¿no? Bueno, a correr. Sí, señor. Aquello fue horroroso. Pero eso no pasó en Venezuela. Lo que pasa es que la gente aquí, bueno, un fumador de pedos, ¿no? Y entonces la gente estaba creyendo que, claro, afortunadamente, la gente, la mayoría de la gente no entiende qué es lo que está pasando ahí. Porque si entendiese, hubiera sido un pánico generalizado. Bueno, se acabó la electricidad en Venezuela. No pasó, afortunadamente no llegamos a eso. Y espero que nunca lleguemos. Bueno, ok, vamos a volver, aquí que estoy. Ok, bueno, de eso trata todo, ya está. Y la asignación está, los primeros 5, empezando por Arevalo, que terminan después ¿cómo es que? En Marcos Tauricio. Marcos Tauricio, claro, seguro que. Y eso van con la, la curva de potencia contra velocidad unitaria. Potencia unitaria. Y los otros 5, desde Mariña hasta Sánchez Juan, van con la correspondiente a caudal unitario contra velocidad unitaria. Aquí está la bibliografía. Yo pongo aquí al que ustedes tienen de ese libro bien bueno, ¿sabes? Ese libro de mecánica fluida de Wigger y Potter. Y está, este es un libro reciente, si se quiere, ¿no? Del 2008, de William Penn. Es la clase, en una Universidad de California, yo lo tengo aquí. Ese libro es bien bueno, pero eso no se consigue en español. Eso no lo han traducido. Vamos a ver qué año es. Bueno, ahí está. Es del 2008, ¿no? Sí, pero quiero ver de qué universidad es este profesor. No, sí dice, debe decir, porque siempre lo dice, ¿no? ¿Dónde es esto? Bueno, no lo dice en este momento, ¿no? Yo creo haber visto que él era de la Universidad de Los Ángeles, en California, creo. Bueno, no tengo la información aquí. Pero esto lo usan en varias universidades norteamericanas como libro de texto de pregrado. Bien bueno ese libro. Yo tengo aquí una biblioteca de estos libros inmensa, pues, de libros de programática. Y el otro yo puse porque yo me he fijado mucho en esto. Está en alemán, yo sé que ustedes no hablan alemán. Eso lo sé yo. Y hago esto por echarme. Lo que pasa es que, aunque no hablen alemán, ustedes pueden buscar en tal cosa. Pasa lo siguiente. Ahorita
uno se mete en el traductor de Google y lo que no entiende, lo pide que se lo traduzca. Ok, se va un poquito ahí y entonces después van a las ecuaciones y las ecuaciones son generales para todo idioma. Como yo ¿cómo se dice? La nomenclatura que uso es compatible prácticamente con todo esto que tengo. Bueno, yo quité una literatura pues ya de 1970 y pico. Claro, este libro de Friday es 1972. Lo que pasa es que ese es un libro trabuco. Ese es ese es el propio, ese que está aquí. Por eso lo pongo. Este es un libro clave. Ok. Bueno, estamos listos. Vamos a entonces a salir de aquí y lo que vamos ahora es al capítulo 6. Nos habíamos quedado aquí probablemente, porque yo dejé esto aquí, no he tocado. Bueno, vamos a arrancar ahí, pues, ¿no? De aquí. Nosotros acá definimos, partiendo nuevamente, lo mismo que hicimos para la práctica del análisis dimensional. Y entonces con esto definimos unos coeficientes. Este coeficiente, y esto lo llamamos coeficiente de sustentación, coeficiente de arrastre, coeficiente de presión, y ya está. En el caso de las hidráulicas hay dos coeficientes de presión. El mismo que se refiere a la distribución de presión en la superficie del ala, del perfil de ala, y esto tiene que ver con la cavitación. Este es el coeficiente de cavitación relativo. Entonces, bueno, aquí están definidos. Ya ustedes lo vieron. Entonces, bueno, en el caso del flujo incompresible, pues aquí lo tenemos. Estas son las variables. No, del flujo, ¿cómo se llama esto? Sí, compresible. Este que está aquí. Estos valores dependen, o sea, varían según el ángulo de ataque y el número de Reynolds. Mientras que en la turbina, perdón, que en las turbomáquinas hidráulicas dependen de lo mismo, del ángulo de ataque, del número de Reynolds, pero dependen también del número de Mach, las hidráulicas, ¿sabes? Yo les expliqué por qué. Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos de lo que ocurrió ¿cómo se llama? En Rusia, pues, con la planta esta, con el golpe de Ariete. Las turbinas estas tienen que tener un arranque suave y una parada suave. Eso no se puede apagar así por razón, no. Eso tiene un protocolo de arranque y un protocolo de parada para evitar oscilaciones de presión en la línea de suministro, es decir, en la tubería forzada y en la tubería de descarga, pues en el difusor. Entonces, por eso hay una variable más en el caso de las hidráulicas. Porque entonces, vamos a ver cómo estamos aquí en mecánica de fluidos. ¿Por qué si son hidráulicas, por qué estoy incluyendo el número de más? Vamos a ver cómo lo entienden. Te fijas que esto no es una cuestión de ingeniero electricista. Pero bueno, el país es como es, uno dice y dice y dice, pero la gente no. Cuando pasa con seguridad, lo que primero llaman es un ingeniero electricista. Entonces, yo a veces lo escucho diciendo cosas ahí que no son. En radio y en televisión. Entonces, ¿por qué incluyo en la máquina hidráulica el número de más? Alguien que me lo diga. Tú no, Rondón, porque a lo mejor tú lo sabes. ¿Tú qué opinas tú, Ernesto Rojas? El número de Mach es específicamente para los cuellos de las tuberías donde se me puede formar el fenómeno de golpe de ariete. Tiene que ver con el golpe de ariete.
¿Y tú qué dices, Juan Ario? Él tiene razón, tiene que ver con el golpe abierto. Nada, que el número de match es crucial ya que al momento de realizar un arranque en seco, brusco, por así decirlo, se podría romper lo que sería la parte de la tubería de propulsión. O la misma turbina Ujú. se queda afectada en este caso, porque eh, usualmente en las plantas hidroeléctricas, la tubería de entrada, que es la tubería forzada, está embutida en concreto. Entonces, ahí las ondas de presión no van a moverse concreto. Bueno, puede ocurrir, pero es una cuestión, digamos, porque ha ocurrido, pero son cosas así que no son frecuentes. Y también pudiera ocurrir ocurre mejor dicho, las ondas de sobrepresión y supresión en el tubo difusor. Pues fíjense, esto es una onda que está ocurriendo en el caso de Uri, en un elemento de tu máquina que, que tiene un tamaño de 2,5 veces el tamaño de la escuela de ingeniería mecánica. O sea que no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, por eso fue que se vino abajo la represa de San Luis. Entonces, bien, el asunto del número además juega un papel aquí, porque las ondas de sobrepresión y las de subpresión viajan con la velocidad del sonido en agua. Entonces, el sonido en agua, bueno, ya viaja a esa velocidad. 4.200, perdón, 1.400 y pico de kilómetros por hora. Bueno, digamos ustedes en un corto espacio ahí, es muy rápido, prácticamente instantáneo. Y las ondas de sobrepresión es cuando se inicia el proceso por cualquier razón, pues, ¿no? Vamos a suponte, si le echas cierras el flujo en la, justamente en el distribuidor, lo que sí se va a llevar eso seguro, yo le digo, son las paletas del distribuidor, porque no van a aguantar una corriente. No van a aplicar. Por lo menos la saca de quicio. ¿Te han escuchado esa expresión, sacar de quicio? ¿No? Sí, ¿Han profe. escuchado esa expresión ustedes? La gente hablando, fulano me sacó de quicio, ¿lo han escuchado? Les pregunto. Sí, profe. ¿Y usted sabe qué significa quicio? No, eso sí no. Bueno, eso tiene que ver con lo que estamos hablando. Sacarlo de quicio significa sacarlo del fulcro, del pivote en el cual gira algo. Eso es lo que significa quicio. Entonces, bueno, tiene una cosa. ¿Y aquí qué pasó? Calidad, tasa de transferencia de solución. No, oye, bueno, ok. Bueno, entonces ya aquí seguimos con lo que venimos dando y vamos a salir de esto acá. Ajá, muy bien. Ahora resulta que el cociente de la fuerza de arrastre sobre la sustentación, que es igual al del coeficiente de arrastre sobre la sustentación, eso es una tangente. Vamos a ver si lo vemos por aquí. Aquí está. Aquí está. Una manera, no una manera, en los perfiles de ala se da dos tipos de información gráfica, vamos a ponerlo así, ¿no? Que hoy en día todo está digitalizado. Este es el perfil. Este es un perfil que yo cuando lo veo inmediatamente es un perfil para turbinas, para hidráulica. Y es un perfil, bueno, se ve muy, es teco. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos que la parte superior, es decir, el extradorso del perfil, dorso para nosotros es espalda, el dorso de una persona. Entonces, el extradorso es la parte exterior de la espalda. Y el intradorso sería la parte interior de la espalda. Entonces, bueno, en la parte
interior de la espalda, que es la que está en negrilla, tenemos una presión positiva que tiene esta magnitud distribuida. Pero a un valor de 1 del coeficiente de sustentación, mm, resulta que para ese valor la distribución de presión en el extradorso es de carácter negativo, pero la magnitud de esa presión en el extradorso es negativa y de mayor magnitud sustancialmente que en el intradorso. Entonces, ¿qué pasa? Que, que como esto es negativo, pero está del lado del extradorso, al sumar las dos, se suman, porque esto es negativo, los negativos. Entonces, en cuanto a la dirección de la fuerza de sustentación que va en sentido ortogonal, digamos, aquí a la cuerda. Entonces, esta presión negativa aquí ejerce sobre el extradorso una succión. Es decir, es como que si la presión atmosférica se está succionando a la parte inferior acá, que está a menor presión. Eso es lo que pasa ahí, físicamente. Muy bien. Entonces, una manera de ver los efectos, digamos, en cuanto a balance de fuerza ahí, pues, ¿no? Esta información también se puede llevar a lo que se llama el diagrama polar. Se llama diagrama polar porque aquí de cero se puede construir esta curva con calculando las polares, pues. En coordenadas polares. Pues. Esto está en coordenadas polares. Entonces, bien, ¿qué es lo que está en coordenadas polares? El coeficiente de arrastre contra el coeficiente de sustentación. Entonces, esa curva es la curva polar es esta que está aquí. Entonces, este valor que está acá es el seno, y esto es el seno, y este es la tangente, eso me va a dar el ángulo lambda, que es el ángulo de planeo, que ya lo definimos por allá al principio. Tenemos un ícaro y tal, y cero hélice, cero propulsión, entonces él baja por su propio peso, eso está planeando, pues, está con el ángulo de planeo. Eso se dice así. Entonces, bueno, ok. Entonces, este es el mínimo ángulo. El mínimo ángulo es el ángulo de planeo. Es el mínimo valor de tangente de lambda. Pero como es pequeño usualmente ese ángulo, entonces se aproxima a lambda. Entonces se dice que este cociente, que es el coeficiente de planeo, es igual al ángulo de planeo. Muy bien. Pero además, aquí ponemos la variación del coeficiente de sustentación contra el ángulo de ataque. Entonces aquí se observa algo que se puede generalizar. El ángulo de ataque no puede ser muy grande aquí. No puede ser muy grande porque se produce desprendimiento del flujo en el extradorso del perfil o el extradorso del ala, ¿no? Entonces, eso en el caso que nos interesa, el turbo máquina, eso es pérdida del empuje sobre la paleta. Entonces, si el empuje, pues, si está una turbina accionando un generador eléctrico, pues, no es nada bueno para nadie que pasen estas cosas. Pues. Hay una pérdida de empuje ahí por separación. Entonces, eso está muy controlado con instrumentos. Pues. Eso automático se sabe, pues, decir, en qué situación puede ocurrir eso. Entonces, aquí está el ángulo es pequeño. El ángulo de planeo. Ahora bien, hay algo más que aquí está.
Claro, no se refleja aquí, pero aquí, a más, por aquí, digamos, por esta zona, acá bajamos y tenemos, digamos, un ángulo de alfa de ataque cercano a 10. Y podemos decir en términos generales, un ángulo de ataque de cercano a 10 no es bueno, porque ahí fácil cae en separación, y entonces eso no conviene. Ni en el caso aerodinámico de aviones y tampoco en turbinas o en turbocompresores. Eso es delicado. Bueno, en el caso de los aviones turborreactores, donde puede ocurrir con mayor, digamos, posibilidades pues, de que eso ocurra, es en el turbocompresor. El turbocompresor es el personaje de los problemas ahí en la turbina de gas. Sí, señor. Precisamente por esto, entre otras cosas. Entonces, el turbocompresor es muchos accidentes han ocurrido porque pasan cosas en el turbocompresor. Entre otras, separación de flujo. Pero también en los turbocompresores que ocurre con mayor frecuencia, bueno, problemas ahí de velocidad de sonido en la zona de entrada. Pues. Entonces, aquí tenemos lo mismo, pero para un perfil de control de cavitación, pues, en máquinas hidráulicas, es un perfil hidrodinámico. Y entonces ahí pues se presentan las características de esta manera, donde se tiene acá esto que pasó aquí. Este es el coeficiente de presión. Y entonces aquí el ángulo de ataque está en función del coeficiente de presión, claro, porque eso interesa. No es que a medida que tú le das mucho al ángulo pues incide sobre el coeficiente de presión, es decir, que va a producir cavitación. Y la otra cosa que se ve aquí es, caramba, este es el porcentaje de digamos, el cociente de la distancia, aquí, de la distancia acá a lo largo de de X sobre L, o sea, el porcentaje de acuerdo. Bueno, ahí la clave es la cavitación, lo que se está buscando controlar ahí. Muy bien. Cálculo de la fuerza según el aportante. Vamos para allá. Y ahora son, sí, con calma, terminamos sin mayor carrera. Entonces vamos a ver cómo se evalúa esos campos. La fuerza, en el caso de la turbomáquina, la fuerza de empuje, pues, la fuerza tangencial. Entonces la fuerza tangencial, la dirección U, ¿dónde está? A ver si tengo yo algo aquí. Aquí está. La fuerza tangencial, la componente tangencial de la fuerza resultante, esta, es la que se proyecta sobre la dirección de la fuerza de arrastre. Yo esto lo había hecho así al principio, usé resistencia. Lo hice así porque lo estaba traduciendo prácticamente del alemán que usan Widerstand, o sea, resistencia. Pero no. Para nosotros está mejor A de fuerza de arrastre. Uno tiene que buscar que sea lo que la gente comprende como mayor facilidad. Entonces, bueno, yo esto lo cambié. Esto ahorita es A. Y esto sigue siendo la fuerza de sustentación. Entonces, vamos a calcular esta componente. Y el ángulo, por supuesto. Entonces, fíjense, aquí tenemos que sacar las cuentas, teniendo como referencia principal la dirección de la velocidad del viento. La velocidad del viento es la velocidad no perturbada por la presencia del perfil o del ala, ¿no? Entonces, ese es un promedio que ya lo vamos a separar. Aquí está. Vamos para allá inmediato porque sepan que esto es así. Si estamos considerando acá un turbocompresor o una turbina, perdón, un turbocompresor, una bomba,
esta velocidad promedio es esta que está aquí, W sub infinito. Y se saca como un promedio entre la velocidad de entrada, W1, y la velocidad de salida, W2. Y bueno, esto se puede sacar las cuentas de sacar este promedio conocido, estos ángulos. Beta sub 1 y beta sub 2 se calcula el ángulo beta sub infinito correspondiente a esa velocidad media. Y entonces, bueno, venimos acá y esa es la velocidad media que nosotros queremos evaluar acá. Ya vamos a ver cómo evaluamos eso a partir de aquí. Lo que estamos suponiendo acá es que tenemos una turbomáquina axial que la estamos viendo aquí frontalmente. Y nosotros tomamos, como dije antes, un filete, un trozo, pues, ¿no? De perfil a radio R, de ejemplo, ¿no? Y entonces en ese trozo de perfil a radio R desarrollamos cilíndricamente esto y lo tendremos en un plano y entonces podemos ver ahí fuerza resultante de la suma vectorial de la fuerza de sustentación más la fuerza de arrastre, A mayúscula. Y entonces, bueno, esta dirección de acá, ¿sí? Esto que está aquí, ¿sí? Este será el ángulo beta infinito, que forma la dirección de sustentación con la dirección ortogonal a la dirección de tangencial. Esta es la dirección tangencial Q. De manera que si aquí tenemos beta infinito más lambda, entonces esto será 90 menos beta infinito más lambda. Será la dirección de la fuerza de sustentación. Entonces es 90 menos beta sub infinito, habiendo nosotros calculado a beta sub infinito de la manera como lo vimos allá. Pero ya vamos a, mediante cálculo, determinarlo. Entonces, la fuerza de sustentación, la componente tangencial de la fuerza resultante, entonces será F coseno de 90 menos beta sub infinito más grande. Aquí está. Es F coseno de 90 es en la dirección tangencial, la componente tangencial de F aquí será igual a F coseno de 90, aquí está. F coseno de 90 menos F, eso es lo que está ahí. No, F coseno de 90 grados, perdón. F coseno de 90 grados. Okay. Tengo F por coseno de 90 grados. Okay. Menos, es que aquí, mira, aquí no se está viendo esto, aquí se ve mejor. F coseno de 90 grados menos beta sub infinito más. Ahí lo ven, ¿verdad? Es lo que está buscando, dice que no me aparece. Aquí está. Esta es la dirección de FU. FU es proyectar esto aquí. Con este ángulo, ese ángulo es 90 menos beta sub infinito más alto. Ahí está. Entonces, y eso entonces igual a F, como aquí tiene 90 menos, entonces igual a F seno de beta sub infinito más lambda. Haciendo, bueno, descomponiéndose la suma, pues. Entonces, F sub U lo podemos expresar como F coseno. Vamos a ver, análogamente, en el caso del rodete de una turbina axial, que ahí es distinto. Vamos para allá. Este es el de una turbina axial, ya la situación es distinta. Porque si ponemos, como hemos hecho antes, que las turbinas giren de izquierda a derecha, entonces, bueno, ahí tenemos F proyectado sobre L es F beta, aquí está, ya directo, F seno de beta infinito menos la. Eso es lo que tiene que ser. Vamos a ver si está ahí. F, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. F beta sub infinito menos lambda. Aquí dio esto. Entonces lo ponemos más para
bombas y menos para turbina. Eso es lo que hay. ¿Y qué más podemos ver aquí, averiguar? Vamos a ver. Aquí está. En el caso de las turbinas, nosotros ponemos esto que sí. Entonces, ahí lo de su infinito viene de ser la semisuma de W sub 2 más W sub 3. Y entonces proyectado eso sobre la dirección U, que va acá. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, ya tenemos F sub, ya sabemos de dónde sale. Y ahora vamos a ver la fuerza de sustentación, que es lo que nos interesa. La fuerza de sustentación, entonces, es F coseno de lambda. F coseno de lambda es la fuerza de sustentación. Y aquí F, F, F por coseno de lambda igual en ambos casos. Vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí está. FU, no, aquí. Vamos a ver. F sub S seno de delta infinito más, más y menos. En el caso de las turbinas es menos y en el otro más. Entonces, bueno, F seno de delta infinito más o menos nada. La fuerza de sustentación es entonces igual a F coseno de lambda. Aquí, figura 615B. 615B. En el caso de la turbina. Ahí está bien explicadito eso. Ahora, resulta que el ángulo lambda es muy pequeño, es menor de 5 grados usualmente. Entonces, eso, el coseno de 5 grados es casi 1. Entonces, bueno, se hace igual a lambda. La velocidad relativa del viento, del infinito, ¿qué hacemos aquí? F, exacto. Entonces, F es prácticamente igual a la fuerza de sustentación, la resultante. Entonces, aquí dice, bueno, F es más o menos igual a la resultante, S, la fuerza de sustentación es más o menos la fuerza resultante. Entonces, esto lo podemos expresar entonces en términos del coeficiente de sustentación. ¿Por qué despejamos C sub S, que es el coeficiente de sustentación, y entonces el denominador lo llevamos arriba y tenemos entonces expresado por el coeficiente de sustentación menos, multiplicado por rho de su infinito al cuadrado sobre 2 por el área plana vamos a ponerlo así, el área plana del filete. Exacto, esa es la palabra. El filete. Porque el filete, vamos a recordar lo que es el filete y cómo es la cosa. Sí, aquí que les hago mucho con un gráfico para ver la cuestión. Esto lo vamos a ver aquí. Caramba, ¿qué quiere parecer esto? Tapa límite, que si yo me fui muy lejos. Caramba, aquí está. Esto refleja aquí un ala de avión. Pero si nosotros nos fijamos en el caso de un filete de paleta axial, vamos a tener un filete que es con una longitud de pequeña. O sea, que voy a hacer como, vamos a decir, un filetico ahí. Entonces podemos suponer que ahí no se ve la torsión. No se hace. Pues. No, ¿qué pasa? ¿Qué va a decir aquí? Me apareció el otro. Y entonces, bueno, es un ala corta
de envergadura corta, vamos a ponerlo así, pues, ¿no? Y eso es lo que estamos estudiando ahí. Con el diferencial de B, vamos a ponerlo así. El diferencial de B tiene un área. Pero después se aplica la fuerza de sustentación. Aquí está. Y ese es el diferencial de L que tengo. L por B. L es el área plana del filete, donde la velocidad relativa del viento está asociada al movimiento de la paleta de tracción. Ok, está bien. Entonces, bueno, si ahora hacemos un balance aquí de trabajo, o sea, de fuerza, ¿sí? Porque estamos multiplicando trabajo específico por la masa dividido por el tiempo. Entonces eso es masa, es decir, kilogramos, bueno, potencia. Entonces, bueno, este producto es igual a ρ por B por diferencial por el trabajo específico del rodete. Entonces estamos igualando ambas cosas. La fuerza que obtuvimos allá con la fuerza que se ejerce sobre el filete diferencial de R. Entonces, donde U es la velocidad tangencial, R, R radio de rotación, Z el número de álabes, claro, porque eso estamos hablándolo para un árabe, depende del número de álabes que tiene el rodete. Si tiene Z álabes, pues hay que multiplicar ahí porque la fuerza será la suma de todos, los que se hacen sobre todo los filetes de los álabes. Entonces, tomando en cuenta el elemento de caudal de punto, diferencial de punto, entonces tenemos S sub n 2 pi r diferencial de R. Eso lo vimos acá, ¿no? Claro, aquí está el diferencial de R y aquí R. Es el área de este pedacito que aquí. Entonces, muy bien. Aquí está el caudal que pasa por ese pedacito, este filete. Y si expandimos todo lo que hemos visto acá, pues, ¿no? Rho, Z, C, S diferencial de R, R rodete, entonces es igualado. Y en la ecuación que vimos es el número de álabes multiplicado por la velocidad tangencial, por el coeficiente, por Rho, por todo esto, y esto multiplicado por el seno de beta, su infinito más o menos plano. Bueno, aquí los cálculos son prácticamente igual, también póngale un avión cero. Entonces, y entonces, bueno, de ahí despejamos el trabajo específico de rodete, en esta coeficiente que está aquí, los valores de paso, la cuerda, la velocidad tangencial, la velocidad meridional, el flujo, esta velocidad tangencial de la paleta en el lugar donde estamos evaluando, doble infinito y el seno de coseno infinito más o menos larga se vino ahí arriba. Bueno, despejamos de aquí el coeficiente de sustentación por L sobre su S y entonces me da toda esta expresión. Muy bien, y aquí está pues, aquí sí también puesto estos triángulos porque ahí uno ve directamente la cosa. Bueno, podemos, digamos, tratar de expresar todo en términos cinemáticos y geométricos. ¿Entiendes? Es decir, en términos de componentes de velocidad y la geometría del perfil. Expresar aquí por el seno del infinito. Entonces, que también se puede expresar como se suele S, 2 delta CU, claro, porque yo puedo poner esto de como delta CU por seno de beta, pues infinito para los seno del infinito porque multipliqué y ajá. Ok, está bien.
Este es el caso de la turbina. Y es el, sí, eso es para recordar que este del PCV es para bomba y para turbina, y que según lo que hemos acordado acá, pues esto se expresa en una notación. Ajá. Entonces ahora, bueno, ¿cómo evaluamos ahí W infinito? Ah, bueno, de estas, de, de la figura 616, que es aquí, en el caso de la bomba y en el caso de la turbina, nosotros podemos despejar de ahí W infinito al cuadrado, haciendo una suma ahí, pues, de carácter geométrico. Nosotros podemos expresar esto en términos cinemáticos. De manera que W infinito es C sub 2 al cuadrado más U menos expresión elevado al cuadrado. O si se y de ahí podemos simplificar y nos da esto en términos como un medio de U menos C sub 2U dividido entre C sub n, U menos C sub 2 dividido entre n. Esto a su vez lo podemos expresar estrictamente en términos trigonométricos. La cotangente de T sub infinito es un medio cotangente de T sub 2 más cotangente de K sub 1, 3. Donde 1 corresponde a bomba y 3 a turbina. O también podemos expresarlo en términos de la tangente. Y entonces en el caso de la tangente será el inverso de esta expresión. El inverso es, ya está. Bueno, aquí yo dejé esto aquí como un recordatorio y voy a desarrollar un poquito esto aquí de hidrodinámica y recordar que esto tiene que ver con ¿cómo se llama esto? Con caramba, bueno, aquí debe decir con la circulación, gamma, la circulación gamma. La circulación de flujo sobre un perfil. Bueno, y tengo que ahí terminar este diagrama de Bainik, que no lo he terminado, para entonces estos cálculos que dan aquí son cálculos hidrodinámicos y que sirven tanto para tu máquina hidráulica como para máquinas térmicas, porque estamos considerando filetes ahí, ¿no? Y entonces resulta que si si asumimos que el flujo es no viscoso, podemos transformar el perfil del árabe en esta sección del filete, lo podemos expresar mediante el flujo sobre una placa plana. Entonces, en vez de considerar el perfil, se multiplica por este coeficiente que está aquí y se obtiene los valores correspondientes a un perfil partiendo del valor de una placa plana. Eso lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial con la premura para estar construyendo aviones, digamos, militares. Entonces eso lo hizo Bainik, se llama él. Porque no lo puse aquí, no puede ser que no lo puse aquí. Valentine, sí, esto está en el libro de Valentine, está muy bien explicado. Bueno, se multiplica todo y se calcula como que si fuese una placa plana. Sí, señor. Ahí tiene. Claro, esos son cálculos hidrodinámicos, que aquí no vamos a estar entrando en esos detalles, pero se puede mostrar. De la misma manera, y por eso hablo acá de esto, porque esto se muestra sin lo que se llama transformación conforme, o mapping, se dice en inglés, ¿no? Entonces, de acuerdo a la transformación conforme, un cilindro, por ejemplo, partiendo de un cilindro, podemos convertir el cilindro en un perfil hidrodinámico, llamado el perfil hidrodinámico de Youkowsky, que fue el primero que expresó eso en términos matemáticos. Y no es casualidad que eso se haya hecho en Rusia, en la época de los zares. ¿Por qué? Porque el zar Pedro el Grande de Rusia se llevó, bueno, salió con una carretera y un tropel de gente
y, por Europa con ¿cómo se llama? Unos baúles llenos de oro. Y se fue a buscar a los mejores matemáticos, físicos y ese tipo de cosas, pues, ¿no? Y los convenció para que se vinieran a, a Rusia, a San Petersburgo, que le pagaban oro. Sí, señor. Y allí, ¿quiénes fueron esos personajes que se les llevó para allá? A Euler, a toda la familia Bernoulli, a Gauss, bueno, puro trabuco, pues, se lo llevó para San Petersburgo. Entonces, no es casual, entonces, que de la Academia de San Petersburgo, Yukovsky demostró lo que estamos diciendo aquí, la transformación de un perfil Yukovsky, un cilindro en perfil Yukovsky. Yo hice un trabajo de ascenso de agregado, no, de asistente agregado, sí, de asistente agregado a un trabajo que tiene que ver con hidrodinámica, pero una cosa peludísima, en serio. Se trata de la aerodinámica, eso es solamente para, digamos, funciones normalitas, pues. Pero a mí me propusieron un trabajo ahí que era con una función logarítmica, vaya para allá. Yo no creí que en mi vida que se pudieran hacer cálculos tan fuertes como eso. Pero lo hice, pues, y ascendí. Aplicación a un área, entonces bueno, hasta aquí llegamos. Aquí llega el curso. Yo tengo más cosas hechas por ahí, pero está bueno. Quiero que me hagan la cosa con un poquito de calma y redactar de aquí por acá, que tengo cosas hechas, organizarlas y redactarlas con calmita. Sin la presión que tengo que dar el casi ustedes. No, ya está bueno. Necesito terminar esto ya. Pero eso es ya es con calma, y escribir. Y ya tengo muchas cosas hechas. Entonces, pero tengo que organizarla y escribir. Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos por acá. ¿Alguna pregunta sobre el tema? ¿Qué me dirán? ¿Aló? Todo claro, pues. Todo claro de mi parte. Todo claro. Y también caramba, se fue ¿cómo se llama? Ernesto Rojas, ¿sí? Rojas, ¿no? Y este es, ¿cómo se llama? Este es Jaime, pero me confundo, este es otro. No, yo soy pésimo por los nombres, eso que intento recordarme, o sea. Yo soy Aria, profe. ¿Cómo? Arias, pero tu nombre. Sí, Juan Arias. Juan Arias, eso. Y ahora dejar de compartir. Como venimos para acá. Ok, muy bien. Bueno, este es todo el curso, pues. Yo llego hasta aquí. Porque este está dando clase que sigue. Hacer una guía que para, ¿cómo se llama esto? Para el laboratorio y la cantidad de cosas que tengo que hacer. No, un poco de calmita. Y así, y un poquito de calmita, pues termino más rápido. Lo que tengo que hacer. Y ya estoy terminando ese libro, pero tengo que sentarme. Bueno, vamos aquí. ¿Cómo les ha parecido el curso a ustedes? En mi opinión, No, habla, Jairo. en mi opinión, el curso ha sido excelente. Realmente he entendido mucho más toda la parte de mecánica de fluidos y me parece, es un área que a mí me gusta bastante. La verdad que sí. Ah, qué bueno. ¿Y tú, Arias, cómo lo ves? Sinceramente, profe, yo me esperaba el curso más tedioso, pero me encantó. Me encantó Sí. de ver. Sí, de verdad. Yo no tenía una idea muy como que la turbomáquinas y todo lo que sería esta parte de fluidos era tan amigable, pero me gustó y de verdad me encantó y de verdad me gusta mucho esta área, gracias a esta materia. Ah, caramba, qué bueno. Entonces, te invito a que hagas una tesis conmigo.
Ahí veremos, profe. ¿Ah? Ahí veremos. Tú tienes ya elegida tu tema de tesis. Sí, porque como yo le dije una vez, yo Ah, sí, soy... sí, sí. Tú me dijiste que estás metida en algo que tiene que ver con materiales, ¿no es? Exacto, yo soy profesor auxiliar de materiales. Ah, Entonces, sí, 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 sí. Claro, 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 claro. Ah, bueno, pues te metí ahí porque no habías estudiado esto conmigo. Si no sí, hubieras metido conmigo, digo. sí, lamentablemente. Bueno, así es. Pero aquí, mira, aquí la cantidad de tesis que se pueden hacer es infinita. Y son temas muy interesantes porque tienen que ver con la generación de electricidad, que bueno, ya sabemos que ahorita es una discusión permanente todos los días en toda parte del planeta. Que si no, que tiene que ser con turbina eólica, ¿no? Que tiene que ser con turbina y no sé qué. No, que las turbinas ahora no las vamos a poner con gasolina, con querosén, sino que le vamos a poner gasolina o combustible proveniente de aceites, aceites, ¿cómo se llama? Que se han obtenido de plantas y tal. Ah, bueno, magnífico. La turbina a gas, ese es uno de los instrumentos de generación de potencia, pero más versátil que hay. Porque tú una turbina a gas le puedes poner lo que tú quieras, el combustible que tú quieras. Pero lo único que hay que cambiar ahí es el tipo de, ¿cómo se llama? De inyector. No, nada. Tú le cambias los inyectores y aquello va para adelante, mira, tranquilazo. Si tiene el poder calorífico suficiente, aquello va a marchar perfecto. En un avión o generando electricidad, lo que tú quieras. Este, Esta es una de las máquinas más, vamos a decir, más versátil y moderna, pues, una máquina del siglo XX. Ahora vienen máquinas mm, todavía más versátiles caramba, y muy especializadas, ¿no? Que están surgiendo ¿no? Debido a la investigación espacial. Que todo esto va junto. Todo eso tiene que ver con ingeniería mecánica. Un cohete, por ejemplo, el motor del cohete es prácticamente como una turbina, un combustor y una tobera. Y una tobera es parte de un turbón. O sea que la teoría de las toberas se estudió desde fines del siglo XIX. O sea, son tecnologías maduras. Ahí. Lo que ha cambiado son las metodologías y el cálculo y todo esto. Claro, lo que ocurre, digamos, de interés eh, académico en estas máquinas es que la turbulencia es que yo sepa, no sé si hay otra área abierta de la mecánica clásica. Creo que el único área abierta de la mecánica clásica es la turbulencia. Eso todavía no está explicado perfectamente. Ahí hay lo que se llama modelos de turbulencia que se usan para mm, poder integrar las ecuaciones en la aire. Yo hice mi último trabajo de censo, profesor asociado, pues, tiene que ver con eso. El modelo de turbulencia es magnífico. El modelo de turbulencia, digamos, de grandes vórtices. Eso es la moda. Cuando yo, no se vayan a creer que yo soy muy inteligente, entonces, concha, me doy cuenta de las cosas como están sucediendo. Y nosotros hicimos eso y Eugenio hizo su trabajo de grado, de maestría conmigo ahí, y también hizo el de pregrado, Eugenio Sansón. Y nosotros trabajamos eso con elementos finitos y, ¿cómo se llama esto? El elemento finito y el modelo de turbulencia de grandes vórtices me favorizo. Cónchale, cuando la gente no estaba trabajando casi en eso. Pero bueno, casualidades de la vida. Yo por ayudar a tu persona quería, mira, vale, estaba con el movimiento atmosférico y qué sé yo.
Y yo, bueno, conozco esta máquina, ¿no? Pero a mí me llamó la atención que digo, bueno, ¿y cómo se calcula el número de Reynolds en el movimiento atmosférico? No sé, yo sé con la altura, lo que ocurre, imagino yo, ¿no? Y ya entonces fui a ayudar a un profesor a resolver un problema ahí. Entonces, yo fui con Eugenio a la biblioteca central no, la biblioteca de ingeniería, ¿verdad? Cónchale, y el día que llegamos, increíble, estaban llegando unos libros nuevos a la biblioteca que todavía no los habían catalogado, pues, no, para poderlos uno pedir y tal. Y yo me puse a ver los libros, ¿no? Y había un libro de flujo atmosférico, que veían en hidrometeorología. Y yo dije, caramba, a lo mejor está lo que este profesor necesita. Y yo me metí a ver, ¿no? Junto con el medio. Entonces y entonces fui, bueno, primero, yo vi que, bueno, cómo se calcula el número de ahí, con la altura y qué sé yo, pero en la atmósfera es un poco complicado, porque con la altura cambia la temperatura, cambia la densidad del aire, bueno, es un rollito. Entonces, bueno, esa parte la decidí, pero yo me quedé viendo otras cosas ahí, cuando veo el modelo de turbulencia. Caracol, y yo, concho, Eugenio, me gusta ese modelo de turbulencia, lo veo como potente. Y yo no había, y yo no creía ¿verdad? Eugenio, vas a hacer conmigo tu trabajo de maestría en esta área. Y nos bajamos a trabajar eso con elementos finitos y el modelo de turbulencia. No, güey, eso fue un tiro. Y nosotros empezamos a hacer esto. Oye, y uno veía que en Europa y en Estados Unidos estaban con el modelo de KEPSI, el K Omega y el K no sé cuánto. Entonces, pues, basados en balances de energía y tal. No. Es una cuestión geométrica. Claro, tiene un fundamento teórico profundo. Este físico ruso, ¿cómo que se llama? Landau. No es Landau. Otro traduco con eso, que no me acuerdo. Entonces, y concho, mira, desde entonces nosotros hemos seguido trabajando con el modelo de grandes vórtices, y eso ha sido un éxito. Claro, ya hoy en día podemos trabajar eso incluso en tesis de pregrado. Y eso sale tenemos experiencia nosotros en ese punto de vista. Claro que han pasado unos años que yo he estado siempre convencional, de parte, y he tenido que dedicarme a otras cosas mías, ¿no? Pero a mí siempre me ha gustado todo esto y, mira, todavía, desde entonces, en el modelo de grandes hortes, buscan mecánica fluida y trabajo de todo esto, para que vean que por ahí esto juega un papel importantísimo, por ejemplo, en lo que se llama la dinámica del plasma, en, en, en los flujos del plasma de helio e hidrógeno en los reactores de fusión que se están estudiando. Claro, por ahí. Entonces lo que pasa es que, caramba, bueno, han pasado las cosas que han pasado en este país y en la universidad, pues, ¿no? Entonces, las cosas se han venido para acá, pero yo nunca he querido bajar la calidad de las cosas que yo hago. Ahí no sé, pero bueno, hay que hacer las cosas de calidad y con cierta actualidad, pero bueno, asequible, integrar es una cosa, y el otro, y doctorado. Yo me quiero doctorar porque yo me he dedicado a otras cosas en mi vida. No, yo lo hubiera hecho, pero bueno, ya eso es otra cosa. Bueno, miren, pero me encantaría a mí formar profesores para que se gradueen y todo, como yo hice con Eugenio. Yo soy su tutor, entregado y cobrado. Bueno, ese ha sido un placer haber trabajado con ustedes y me gusta mucho que les haya gustado la materia. Bueno, esa es la idea, hacer las cosas que la gente las vea
atractivas, pues, ¿no? Y cosas modernas como esta. Es muy moderno. Es más, la escuela de mecánica tiene que ir, porque, no, que si no hay plata, que la quejadera, y que no, chicos, mire, para hacer cambios de carácter académico ahí, básico, no se necesita ni un bolívar. Lo que se necesita es tener la idea clara. Después materializar las cosas que se dan en el laboratorio. Bueno, eso es otra cosa. Pero hay pues, ciertas cosas de organización y de, digamos, de política académica. Que necesitas tú ideas. Ahora, mire, por cierto, que estoy hablando de eso. Ustedes tienen elecciones ahora. Sí, eso es cierto, profe. El 25 de este mes. Eso no era para el próximo mes. Sí, pero se dejó la fecha anterior que era para este miércoles 25. O sea, para mañana. Sí. Bueno. Yo estuve en la Pro- escuela. Profesor, yo le iba a preguntar si ese día íbamos a tener reunión por esta vía, porque por mi parte yo voy a estar todo el día en la universidad y no podré conectarme. Y yo igual. Qué bueno que se lo pregunté, porque en realidad, mira, yo no había considerado eso. Bueno, vamos a dejar ese día libre y ya terminamos el curso, pues, ¿no? Lo que tenemos Ok, es que me entreguen la tarea de práctica y ya está. Y les doy la calificación. ¿por dónde nos daría Y la bueno, calificación, profe? Por el grupo de WhatsApp nos daría las notas. sí, por el grupo de WhatsApp. ¿Cómo no? Ok, perfecto. Este, de pronto me gustaría tener una reunión presencial con ustedes. Pudiera ser de aquí a 15 días, el lunes de la semana de arriba. Mejor sería como para el miércoles de esa semana, profe, porque ese lunes, creo que la entrega de nota es hasta el miércoles de esa semana, entonces ese lunes lo más seguro es que estemos con la última materia, usted sabe. Bueno, el miércoles, pues. El miércoles, vamos a ver ya, si no tengo aquí el teléfono. Sería como miércoles 6 de Sería, junio. ¿cómo? Miércoles 6 u 8 de junio. Déjeme revisar Ok, aquí un momento. está bien. Bueno, como no, de acuerdo. Díganle a tu compañero, yo lo pongo en el chat para reunirnos ahí. Y aquí la entrega del trabajo es el lunes próximo. ¿Ok? Sí, miércoles 1 de junio. Miércoles 1 de junio. Magnífico. Está bien. No, ya, sí, no, mentiras, no, ese miércoles es la semana que viene, sería miércoles 8 de junio. Disculpe. Miércoles 8 de junio. Ok, magnífico. Sí. Magnífico. Bueno, entonces, ha sido un placer pues, estar con ustedes. La verdad es que he disfrutado mucho la clase aquí con esta metodología. No, más bien muchas gracias a usted, profe, por su compromiso y por haber dado la clase de una manera tan pulcra como la dio este semestre. Bueno, a su orden. Pues. Bueno, que estén bien, pues. Igual, hasta luego, profe. Bueno, ¿cómo hago yo aquí? ¿Cómo es la cosa? Yo siempre medio, aquí.